Desde que Jamie tuvo la edad suficiente para saber y comprender que soy un ornitólogo, o un experto en aves, me ha estado pidiendo que le cuente sobre todas las aves que ve. Puede estar durante horas frente a su tablet, escuchar cantos de pájaros y preguntarme si puedo adivinar qué tipo de pájaro es el que escucha. A lo largo de un año, me estuvo pidiendo que le comprara un par de cacatúas. Está algo obsesionada con el tema. ¿Qué pajarito es ese, papá? ¿Cuál es? Yo trataba de terminar de leer un artículo, pero sabía que no podía pedirle a Jamie que me esperara. Me recliné en mi silla, me estiré y miré por la ventana. No tenía ni idea de lo que estaba mirando. Miren, yo vivo en una zona rural. Me encuentro en Juniper, Virginia Occidental. Así que, cuando miré fuera y vi un ave tropical de color rojo brillante, supe con certeza que algo no cuadraba. ¿Qué pajarito es ese, papá? No lo sé, cariño, admití. Echemos un vistazo. Tomé mis binoculares, una mezcla de frutos secos y mis botas de montaña. Jamie hizo lo mismo. Y sí, claro que tiene sus propios binoculares. Salimos al patio trasero para ver mejor al extraño pájaro. Medía cerca de 8 pulgadas de alto, sin medir las plumas de la cola. Tenía una cresta negra resbaladiza, con líneas azules en las alas que se desvanecían en un blanco aperlado. Tenía la forma del pico torcido como el de un buitre. Su cabeza era emplumada y tenía patas de cigodáctilo. Nunca había visto algo así. En cuanto bajé mis binoculares, esa cosa voló hacia el bosque. Jamie aún luchaba por quitar las cubiertas de los binoculares. Se sentía desesperada por no poder ver mejor al pajarito. ¿A dónde se fue, papá? ¿Dónde está? Probablemente se fue a casa con su familia, le dije. Seguramente es la mascota de alguien. Espero que pronto lo recuperen, dijo Jamie haciendo un puchero. Revisé los refugios locales y los grupos de mascotas en internet para ver si algún ave tropical se había escapado, pero no encontré nada. No hay muchos dueños de aves cerca. Hay algunos en Bridgeport, pero habría sido una exageración para un ave de ese tipo llegar hasta aquí. Aún así, puse algunos anuncios digitales avisando de un ave perdida, y me olvidé de eso. Aún no había terminado de leer mi artículo de trabajo. Cuando llamé a Jamie para cenar, entró a la cocina emocionada y muy animada. Estaba muy aferrada a sus binoculares. Papá, ¿el pajarito sigue ahí? Dijo. ¿Puedo ir a verlo? Después de cenar, cariño. ¿Y si se va volando? Entonces seguramente es porque se fue a casa. Eso dijiste la última vez. Hacía pucheros con cada bocado de lasaña, y tan pronto como su tenedor golpeó el plato vacío, salió al patio trasero para mirar al ave. Yo no me encontraba preocupado al respecto. Jamie conocía las reglas de salir de casa. Cuando terminé el artículo y envié algunos textos de trabajo, me recliné en mi silla y me estiré, solo para ver a Jamie corriendo hacia el bosque a toda velocidad. El corazón se me detuvo por un momento y salí corriendo. Ni siquiera me molesté en ponerme los zapatos. Simplemente salí disparado mientras le gritaba. El bosque no es un lugar peligroso en sí, pero puede haber serpientes. Además, Jamie era demasiado joven como para encontrar correctamente el camino de regreso antes del anochecer. No llegaría muy lejos, pero aún así no podía correr el riesgo. Tardé unos 5 minutos en encontrarla. Estaba de pie en medio del bosque con sus binoculares, señalando felizmente un camino donde el hermoso pájaro rojo estaba sentado, mirándonos. ¡Aquí vive, papá! Jamie sonrió. La abracé y la sostuve fuerte. Ni siquiera estaba enojado. Simplemente me sentía aliviado. La llevé a casa y tuvimos una severa charla.
Jamie estaba emocionada de ver al pájaro. No había más. Aún así, tenía que aprender que no podía correr hacia el bosque de esa forma. Le dije lo inseguro que podía ser, y que si quería ir más allá del patio, primero tendría que pedírmelo a mí. Tampoco es como que yo sea irrazonable. Esa noche, cuando me volví a sentar frente a mi computadora, tenía una sola cosa en mente: aquel pájaro rojo brillante. Claramente él estaba acostumbrado a estar rodeado de gente, lo que reforzaba mi idea de que fuera una clase de mascota. Sin embargo, nadie había notificado algo acerca de un ave perdida. Para quitarme todo esto de la cabeza, le envié un mensaje a mi compañera de trabajo, Simón. Le pregunté si sabía algo. Estaba a punto de cerrar mi sesión cuando recibí un mensaje de forma inmediata. ¿Tú también lo viste? Nos vimos en el trabajo al día siguiente. Simón suele ser una mujer directa. Ella llevaba puesta la gorra de guardabosques verde de su padre siempre, y ya había olvidado incluso de qué color era su cabello. Nunca la había visto preocupada, pero esta vez parecía estar ocultando algo bajo su ceño fruncido. Mis hijos lo vieron, dijo. Yo también lo vi. Hacia el oeste, cuesta arriba. Yo lo vi desde el noroeste, dije, hacia el este. Bueno, supongo que eso reduce nuestras opciones. Probablemente esa cosa esté anidando en las profundidades del bosque. Birchwood es demasiado escaso para que algo sobresalga tanto. ¿Crees que están anidando? Claro, asintió Simón. Es lo más seguro. Bueno, si sabes algo más, házmelo saber. Podrás comprobarlo tú mismo, sonrió Simón. Iremos ahí este fin de semana. ¿Qué? La migración de Pico Grueso. Acaban de publicar los horarios. Pensé que ibas a mí. ¿No serían ella y Babin? Me están haciendo otras cosas. Se rió entre dientes. Alista tus cosas. Durante toda esa semana, Jamie me siguió insistiendo que la llevara. Lo pensé, pero era el fin de semana de su madre, y no quería ser una molestia. Además, Jamie se aburría en los primeros 30 minutos, y pasaba el resto del día arrastrando los pies. Esta era una salida de trabajo. No había forma de saber si volveríamos a ver a esa cosa roja. Aún así, siempre me mataba decirle no a Jamie. Ella sabe exactamente qué decir para convencerme. Pero aún así, no lo hice. Gracias a Dios. Durante el sábado por la mañana, Simón y yo nos encontramos en la ruta de senderismo del este. El bosque que atraviesa la esquina norte de Juniper tiene la increíble habilidad de siempre estar cuesta arriba, sin importar el ángulo en el que empieces a caminar. Incluso bajar se siente como si fueras cuesta arriba. Es simplemente extraño. Habíamos pasado por esos senderos cientos de veces, y esta vez no fue diferente. Simón inició la conversación. Hablamos sobre lo que hacían nuestros hijos en la escuela. Podría sonar como un tema simple, pero esto puede convertirse en miles de microdiscusiones. Profesores, tareas, compañeros de clase, deportes, materias favoritas, todo. Tener eso en común con otra persona simplemente te pone en un terreno empático, que es difícil de igualar. Después de unas horas de subir, paramos para descansar. También revisamos nuestro equipo. El pronóstico prometía cielos despejados. Sin embargo, empezamos a ver algunas nubes oscuras en el horizonte. Con un poco de suerte, llegaríamos al lugar a última hora de la tarde. Los picogordos son aves migratorias, por lo que controlamos la población con regularidad. Es como revisar los puentes para asegurarse de que no haya grietas. 99 veces de cada 100, todo suele estar bien. Pero si algo extraño está sucediendo, tienes que saberlo. Estaba esperando a que Simón volviera a revisar su mapa cuando me dio un codazo suavemente. ¿Ves eso? Era ese pájaro otra vez.
Estaba posado en una rama baja a unos 15 metros del camino. Hizo un extraño trino, como el de una gran codorniz. Nos miró directamente. No parecía estar asustado en absoluto. Definitivamente parecía estar acostumbrado a estar cerca de la gente. Siendo sinceros, ¿tienes alguna idea de qué es esto?, pregunté. Ni una maldita pista. Nos volvimos a levantar. Tan pronto como lo hicimos, el pájaro salió volando hacia el noroeste. Simón y yo originalmente estábamos tomando el sendero hacia el noreste, pero pensamos que un pequeño desvío no nos haría tanto daño. Teníamos curiosidad. Vimos al ave 3 veces más, mientras nos adentrábamos más y más en el bosque. Al final, nos fuimos desviando del camino. El pájaro seguía mirándonos, moviéndose cada vez que nos acercábamos a él. No sabría decir por qué, pero sentía que este comportamiento era intencional. El permanecer cerca, pero no lo suficiente cerca como para atraparlo. ¿Pero por qué se iba volando? ¿Por qué se quedaba cerca? Cerca de la hora del almuerzo empezamos a buscar un lugar para detenernos y comenzar a trabajar de verdad. Encontramos un pequeño claro con una gran roca junto a la que podríamos sentarnos. Yo revisé nuestro equipo de trabajo mientras Simón preparaba algunos sándwiches. Estábamos algo desviados, pero lograríamos dar la vuelta de regreso y alcanzar a revisar algunos de los nidos. Casi me atraganté con un sándwich cuando el ave roja de pronto se dejó caer justo frente a nosotros, con las alas extendidas y la cresta ensanchada. Me sorprendió tanto que me caí junto con la bolsa de mi equipo. Simón simplemente se levantó y dio un paso hacia atrás agarrándose el pecho. El pájaro pisó uno de nuestros sándwiches, manteniendo sus alas abiertas. Estaba siendo hostil, dándonos a entender que ese no era nuestro territorio. El ave ni siquiera se comió el sándwich, simplemente lo hizo a un lado. Simón y yo nos levantamos, tomamos nuestro equipo y retrocedimos. El pájaro seguía haciendo ese ruido horrible, como una serpiente de cascabel mezclada con un gallo. Tenía una extraña resonancia que me revolvía el estómago, como un sonido que daba la sensación de que algo estaba mal. Era horrible. Simón me agarró del brazo y me apartó. Tomamos nuestro equipo y dejamos atrás nuestro almuerzo pensando en que no valía la pena. Nos dirigimos hacia el este, cuesta abajo. De pronto, de entre la maleza, apareció un segundo pájaro. Era mucho más grande, aproximadamente del tamaño de un ganso, y venía directamente hacia nosotros. Simón retrocedió y tropezó. Rodó colina abajo mientras gritaba. Corrí tras ella, mientras aquellos pájaros subían a un árbol cercano, observándonos desde lejos. Simón se había lastimado el pie. Se atascó en una raíz y se torció casi 360 grados. Había mucha sangre, y pude ver que algo afilado sobresalía. Posiblemente era su hueso o cartílago. Me apresuré a sacar el botiquín de primeros auxilios. Simón estaba en pánico. Sus ojos se habían agrandado y sus manos temblaban. Está bien. Está bien. Se repetía a sí misma. Decidí solo morderme la lengua y sacar la gasa. Levanté su pierna con cuidado y comencé a presionar la herida. Mientras tanto, podía escuchar a los pájaros trinar en el camino. Empezó a sonar una especie de risa. Simón se incorporó y sostuvo su pierna mientras yo sacaba mi teléfono. Llamé a los servicios de emergencia y con cada sonido de espera en la línea, veía a los 2 pájaros acercándose sigilosamente cada vez más. Y noté que había más saliendo de la maleza.
Al menos 6 de ellos. No eran realmente una amenaza, pero había muchos de ellos. Tenían picos carroñeros, por lo que probablemente podían oler la sangre. Tal vez pensaron que Simón estaba fuera de combate. En el momento en que se conectó la llamada, los pájaros comenzaron a chillar. Era ese mismo ruido espantoso. Dejé caer mi teléfono para taparme los oídos. Fue solo por un momento, pero eso fue suficiente como para que uno de los pájaros más grandes tomara el teléfono y desapareciera en el bosque. Los demás siguieron su ejemplo, gorjeando de risa. Simón y yo nos quedamos ahí sentados, mirándonos el uno al otro. Estaba haciendo todo lo posible para estar tranquilo, pero ese chillido realmente me había perturbado. Me temblaban las manos al darme cuenta de que estábamos atrapados aquí. Tendría que regresarme solo o llevar a Simón conmigo de regreso, aunque eso tampoco era una opción. Afortunadamente Simón es fuerte. Hicimos una muleta improvisada con una rama resistente y la envolvimos en tela. Tuve que ayudarla a subir colinas empinadas, pero el resto del camino ella pudo moverse sola. El problema era que estábamos un poco desviados. No estaba muy familiarizado con aquella parte del bosque, y Simón había dejado caer su mochila cuando se resbaló. Yo tenía un mapa, pero ella había sido la que había marcado el camino. Aún así, siempre y cuando nos dirigiéramos hacia el este, eventualmente terminaríamos en la carretera principal. Y además, yo tenía una brújula. Nos estaban siguiendo. Conté al menos 8 pájaros diferentes, que iban desde 6 a 30 pulgadas de largo. Mantenían la distancia, pero tan pronto como nos detuvimos, comenzaron a acercarse sigilosamente. Ese maldito gorjeo se sintió tan presente como las ramas que se rompían bajo nuestros pies y el viento que corría entre las hojas. Habíamos estado caminando durante unas horas cuando Simón me detuvo. Apenas podía mantenerse de pie. Estaba tan frustrada. «Detente», dijo. Solo detente. Mira». Me mostró su brújula. Habíamos estado caminando hacia el este, pero el norte no era constante. Se movía. El norte apuntaba directamente lejos de la familia de pájaros rojos. Nunca había visto algo así. Sentí una frustración hundida en mi estómago. Sin una brújula confiable, podríamos estar en cualquier parte. Podríamos haber estado caminando en círculos por horas. Podíamos estar adentrándonos más en el bosque durante 2 horas. El sol había comenzado a ponerse, y siguiendo el camino del sol, nos dimos cuenta de que nos dirigíamos al norte en lugar del este. Podríamos avanzar un poco hacia el este simplemente siguiendo el rastro del sol, pero no estaríamos ni un poco cerca de la carretera principal antes del anochecer. Era mejor empezar a hacer un refugio y prepararse para la noche. Encontré un claro cerca de un árbol grande y comencé a instalar el campamento. Cavé un refugio contra el viento improvisado, usando musgo y ramas para cubrirme. Tuve que tratar la herida de Simón e intentar mantenerla limpia de infecciones. Encontré un tronco y lo puse para que ella pudiera mantener su pierna elevada. Tenía mucho dolor, pero no estaba en peligro inmediato. Mientras comíamos, revisé la brújula nuevamente. Se movía sola, posiblemente una reacción ante los extraños pájaros. Fue ahí cuando comencé a ver un patrón. Vi cómo ellos se movían en círculos, al igual que los buitres esperando una comida. Pero aquel sonido seguía. Para este punto me había convencido. Eso no era un trino. Era una risa.
Entonces el sol comenzó a ponerse y las nubes cubrieron el cielo. Un viento frío soplaba entre los árboles y la luna se encontraba completamente oculta. Apenas podía ver mis propias manos. Sin embargo, teníamos un par de linternas, nuestras grandes salvadoras. Deberíamos turnarnos para dormir, dijo Simón. por si acaso. Claro, dije. Deberíamos tratar de cubrir tu olor a sangre. Podría haber osos. ¿Y cómo piensas hacer eso? Tenía algunas ideas nada agradables, pero era una necesidad. Claro, estas aves me estaban asustando, pero hay muchos otros peligros en la naturaleza. Pasó una eternidad. Todo lo que podía escuchar era el trino de las aves y el viento. Los pájaros seguían rodeándonos y no se movían de ahí. Dejé de escucharlos por un momento. Se habían convertido poco a poco en una clase de ruido de fondo. Simón y yo nos turnamos para descansar. Después de cambiar de turno varias veces, comenzamos a volvernos descuidados. Era cerca de medianoche para entonces, y se sentía como si hubiéramos estado ahí durante semanas. El tiempo pasa tan lentamente cuando estás incómodo, esperando que el frío y la oscuridad desaparezca. En algún punto, ambos nos quedamos dormidos. Recuerdo despertarme, desorientado. Algo había rozado la parte de atrás de mi cabeza y se había dirigido hacia la oscuridad. Busqué mi linterna, pero no estaba ahí. Yo tampoco estaba donde se suponía que debía estar. Algo me había movido unos 4 pies de donde me había quedado dormido, y tenía una especie de baba caliente en la parte posterior de mi cuello. El gorjeo se había detenido. Me di cuenta. Algo había tratado de arrastrarme fuera del refugio. Después de percatarme de esto, me puse de pie. ¿Simón? Le grité. ¿Qué mierda fue eso? No hubo respuesta. Contuve la respiración, escuchando. No se oía nada más que el viento. Me arrastré de regreso al refugio, solo para darme cuenta de que Simón se había ido. Busqué a tientas su linterna. Había perdido la mía, pero tal vez la de ella seguía ahí. Me tomó un tiempo, pero finalmente encontré las llaves de su casa. Tenían una pequeña linterna del tamaño de un dedo adjunta. No era mucho, pero era todo lo que tenía. ¿Simón? Grité, limpiando la cálida sustancia pegajosa de mi cuello. ¡Simón! Nada. Ella se había ido. Me percaté de que había salpicaduras de sangre de su herida, pero eso era todo. Su gorra de guardabosques verde también estaba ahí, pero ella nunca la dejaría. Miré alrededor del claro. Me tomó un tiempo toparme con un gran trozo de musgo y hierba, donde podía ver que el suelo había sido aplastado. Y no solo era eso. Algo había sido arrastrado antes por ese mismo camino. Me quedé ahí, tratando de darle sentido. Simón se había ido, pero también ahora podía escuchar algo además que el viento. Era el sonido de algo masticando. Un sonido de mordeduras diminutas y desgarradoras. Escuché que algo se estaba moviendo. Algo grande. Me di la vuelta, mirando en la oscuridad con mi linterna. Algo estaba moviéndose hacia mí. Hubo un gemido profundo, y seguido de eso el sonido de algo aproximándose rápidamente hacia mí. Todo mi ser me decía que huyera, pero yo simplemente estaba en shock.
Me quedé ahí, esperando lo que fuera que viniera. Tal vez era una parte de mí que sabía que no había forma de huir de algo tan veloz. La linterna parpadeó un poco, pero se mantuvo encendida. Y en ese momento lo alcancé a ver. Corría a 4 patas. Tenía plumas que se mezclaban perfectamente con la maleza, 2 grandes orbes negros en lugar de ojos y un pico afilado donde podía caber fácilmente mi cuello. Se detuvo delante de mi linterna, permaneciendo fuera de la vista. Gruñó, haciendo temblar el suelo. Mi linterna parpadeó de nuevo. Aquella cosa siguió corriendo hacia adelante. Cuando el parpadeo de mi linterna se detuvo, esa cosa también lo hizo. De pronto, de él salió un chirrido horrible, tan fuerte que mis tímpanos se aturdieron. Me hizo perder el equilibrio, pero me agarré contra un árbol. Aquella criatura me estaba rodeando, mientras las otras pequeñas aves habían comenzado a moverse de un lado a otro, mordisqueando mis piernas. Me di la vuelta, tratando de usar mi linterna para mantenerlos a raya. Fue entonces cuando pisé mi teléfono perdido. Estaba roto, pero estaba justo ahí. Lo habían arrastrado, o tal vez no habíamos ido tan lejos desde un inicio. Tenía que hacer algo. Intentar algo. Un pellizco por parte de una de las aves en mi pie abrió una pequeña herida, y el olor a sangre los alborotó aún más. Comenzó el gorjeo. Aquella extraña risa. Me puse la linterna en la boca y tomé el teléfono. Lo abrí y le quité la batería. Usando un cable de metal que tenía entre mis cosas, hice cortocircuito en la batería presionando el cable en los terminales positivo y negativo. Esto calentó el cable lo suficiente como para prenderle fuego a una mata de arbustos. Era solo una pequeña brasa, y la batería ya estaba agotada, pero acuné esa brasa entre mis manos, aún mordiendo la linterna. Sentía mucho movimiento a mi alrededor, invisible a los ojos, esperando a que yo bajara la guardia para que la luz muriera. De pronto, sentí un tirón en mi pierna. En menos de un segundo, aquellas cosas estaban a 1 metro de mí. Se terminaron de acercar y comenzaron a morderme. Algo grande gruñía por el esfuerzo mientras yo pateaba tan fuerte como podía, golpeando algo parecido a una roca, pero sabiendo que era un pico. Sin embargo, aquella cosa ni siquiera se inmutó y se encajó en mi pierna. La jalé hacia mí con todas mis fuerzas, abriendo la herida de 1 pulgada de profundidad en mi tobillo. Me arrastré hacia atrás mientras mi fuego se encendía, hasta estar del tamaño de un puño. El fuego apenas aguantaba el viento, pero estaba creciendo. Tuve mucha suerte. Usando las ramas y un trozo de tela rasgado de mis pantalones, logré hacer algo parecido a una antorcha. Podía ver que algo grande permanecía fuera de mi alcance, justo fuera de la vista. Aquella cosa aún no había terminado conmigo, y tampoco los más pequeños. Reuní todo lo que pude encontrar e hice una pequeña fogata. Me recargué contra un árbol para que nada pudiera acercárseme por detrás. Todo lo que tenía que hacer era mantener vivo el fuego, y seguramente lograría salir de ahí. Llegaría hasta el alba. De pronto pude verlo, allá afuera en la oscuridad. Esos ojos oscuros mirándome, sin pestañear, implacables. No podía correr. No podía dejar que esto me derrotara. Pensando en Jamie,
Me dije que solo había una cosa que hacer si quería volver a verla. Solo tenía que mirar al pajarito. Solo míralo, papá. Eso era todo lo que podía hacer. Aquella cosa me rodeó, gruñó, hizo arrebatos agresivos tratando de ponerme nervioso. Pero eso era todo. Me aferré al fuego, me quedé cerca de él y, mientras tanto, lo miré. Mira al pájaro, mira al pájaro, mira al maldito pájaro hasta que la oscuridad desaparezca. Y así pasó. Una vez que llegó la mañana, se retiraron al bosque, llenos de carne y huesos. Habían obtenido su premio. No voy a entrar en detalles sobre lo que le hicieron a Simón. No me atrevo a ponerlo en palabras. No quedaba nada de Simón. Solo unos restos de lo que alguna vez fue. Aquella fue la noche más espantosa de mi vida. Pero logré llegar a casa. La policía lo trató como un ataque animal. En ningún momento se habló de extrañas aves rojas o lo que fuera que nos estuviera acechando. Ellos lo clasificaron como que había sido el ataque de un oso negro. Ahora mismo estoy buscando un nuevo lugar donde vivir. Jamie se ha estado quedando con su madre mientras yo me recupero. He intentado averiguar sobre estos animales, pero nadie parece saber nada. Pavin prácticamente me sacó de la oficina a carcajadas cuando sugerí que un pájaro así podría existir incluso en Virginia Occidental. Pero no puedo traer de vuelta a Jamie aquí. No ahora. Por la noche, siento que puedo escuchar aquel gorjeo fuera de la ventana de mi dormitorio. A veces veo destellos de rojo en el bosque. Estoy seguro de que aún están por ahí, tratando de llevar a la gente hacia lo más profundo del bosque. Y pensar que se veían tan inocentes. Y pensar que nosotros solo queríamos mirar al pajarito. Como recordatorio final, quiero avisarte que actualmente ya nos encontramos en Spotify y Anchor, subiendo gradualmente las historias de este canal para que puedas llevarlas hasta donde te encuentres y sigas enfrentando tus miedos en cualquier momento. También tengo 2 canales alternos a este, SCP Files, donde se seguirán subiendo todos los videos SCP que estaban inicialmente aquí, y Damita de Blanco, donde verán mi lado manco y gamer fuera del terror. Ese sonido me da mucha risa. ¡Ay, verga! Me asusté. Para conocernos mejor. De igual forma me encuentro en TikTok subiendo contenido que seguramente te interesará. Nos vemos pronto. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que haya sido de tu agrado. Agradecería mucho que dejaras tu like y lo compartieras. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Cualquier amante del terror es bienvenido. Enfrentando tus miedos, yo soy la